Nos encontramos para compartir un nuevo programa de RH Positivo por Radio RH Plus. Muchas gracias por estar del otro lado, por seguir sumándote a este pequeño espacio hecho por profesionales de recursos humanos para profesionales de recursos humanos. Juntos vamos recorriendo este camino de nuestra profesión, conociéndonos un poco más en este ya nuestro 6º programa. Y no queremos dejar de invitarte a vos que estás del otro lado, a que participes, a que te animes, a que te sumes a RH Positivo. ¿Cómo lo haces? Nos buscas en Facebook como Radio RH Plus y nos mandás un mensaje privado. También nos podés seguir a través de nuestro canal de YouTube, te suscribís y estás atento a las novedades. También nos escuchás a través de otraradio.xyz los días miércoles. Después de haberte hecho esta invitación, ya sabes, no te olvides, sumate a RH Positivo. Vamos a comenzar con nuestro programa. Como ya sabes, tenemos 2 invitados, como es de nuestra costumbre. Vamos a tener a Fernando Peiró. Fernando, él es licenciado en Desarrollo Humano y Marketing. Él nos va a hablar sobre algo muy importante, tanto en lo personal como en lo organizacional, sobre el conflicto. Nos va a distinguir el conflicto del problema y nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos abordarlo de la mejor manera. ¿Cómo podemos salir a flote de una situación en la que nos sentimos encerrados? ¿Cómo debemos predisponernos para poder resolver exitosamente un conflicto o un problema? Principalmente haciendo hincapié en la diferencia de estos 2 términos. Y por otro lado, vamos a tener otro invitado. Él estuvo en el primer programa de RH Positivo, Sergio García Mora, que nos va a hablar y nos va a recordar un poco sobre la importancia de los indicadores de gestión y People Analytics, cómo nos sirve esta herramienta para aplicarla en nuestra área, y nos va a estar invitando a su curso próximo que va a estar dando en la provincia de Tucumán. También vamos a tener un espacio, como ya es de costumbre, para nosotros, para vos, para mí, para que tengamos un tiempito a solas para reflexionar. ¿Y sobre qué vamos a reflexionar hoy? Vamos a reflexionar sobre el cambio. Cómo a veces nos cuesta abordar esta situación, pero también cómo debemos predisponernos para animarnos. Así que vamos a tener este pequeño espacio para calmarnos y para pensar un poco en profundidad, que quizá a veces no tenemos ese tiempito, pero aquí en RH Positivo nos hacemos esos minutitos para que puedas repensar. Ya sabes, quédate ahí. Ahora empezamos con RH Positivo. Y nuestro siguiente invitado aquí en RH Positivo es Fernando Daniel Peiró. Él es licenciado en Desarrollo Humano y Marketing, futuro abogado, mediador, coaching organizacional con una gestión importante en mentoring y liderazgo. También sobre el desarrollo personal y desarrollo profesional. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar aquí en RH Positivo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muy buen día, qué tal, gusto, de verdad, Eugenia. Un gusto, Matías, también para ti. El gusto es nuestro de tener a alguien como vos que quiera compartir con nosotros tus conocimientos, que son muy amplios. Le vamos a contar a la gente que te vamos a tener en otro programa abordando otros temas que ya estuvimos charlando, que nos parecen bastante interesantes. Claro, bueno, con todo gusto, va a ser un gusto, de verdad. Bueno, hoy me gustaría que hablemos específicamente de los conflictos. Contame, Fernando, ¿qué podemos caracterizar o qué podemos decir realmente que es un conflicto? Porque hoy en día pasa que yo tengo una pelea de 2 segundos con alguien y digo, ya tengo un reconflicto, y me cierro en eso y pienso que de una cosita chiquita hago una cosa muy grande. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos y merece ser catalogado como un conflicto? Bueno, bien interesante tu pregunta, porque la gente confunde conflicto con problema. Y este es un tema bastante, digamos, general, ¿no? Entonces, lo que hay que plantear primero es, tal vez viéndolo desde otros contextos, que el conflicto es una gran oportunidad para poder evolucionar, para poder cambiar, para poder encontrar nuevas puertas, ¿sí?
Por consecuencia, hay que ver el conflicto no como un problema, sino como una situación de cambio. Eso es importante. Segundo, el tema es que podemos definir el conflicto como aquella situación que implica un problema. Por consecuencia, no es un problema, sino que el conflicto, conflicto es una palabra que viene del latín, donde cum, significa junto a, y flictus, ¿sí? O flagere, quiere decir golpe, para que tengan una idea. Entonces, junto al golpe, quiere decir el conflicto. Bien. En consecuencia, quiere decir que hay dos ideas, o dos opiniones, o dos creencias, o dos sistemas de valores diferentes, o intereses, ¿sí? Pensamientos que son totalmente opuestos, probablemente o disímiles, que se contraponen el uno con el otro. Entonces hay, digamos, dos posiciones, dos intereses diferentes entre una persona, un lado, una parte, con la otra. Esto es lo que crea un conflicto. Bien. El conflicto. El conflicto entonces vendría a ser esa situación donde donde se contraponen o digamos hay dos posiciones totalmente disímiles o contrapuestas. ¿Sí? Bien. Como decía recién. O sea, no es un problema. No es un problema. Esto ocasiona el problema. Entonces, el conflicto sería aquella situación que va a implicar un problema si es que no empezamos a trabajar aquellas cosas que son disímiles o que están contrapuestas. Es decir, voy a decir cuáles son esas cosas, como ya las dije. Intereses, valores, pensamientos, sistemas de creencias, posiciones diferentes. Opuestas. Objetivos. Sí, objetivos. Todo eso aquello que tiene que ver con un punto de mirada, que nos da una opinión, una manera de ser, una dirección determinada, va a hacer que la otra persona también tenga su postura, su posición y puedan estar contrapuestas. Cuando están unidas no hay problema, hay consenso. Sí. Pero cuando no hay consenso, hay conflicto. ¿Me explico? Sí. Entonces el conflicto es la ausencia de consenso. Entonces, es decir, ese proceso de intercambio que hay de opiniones puede ocasionar un problema. Y ese problema puede ser emocional, puede ser legal, puede ser de muchos sentidos. ¿Me explico? Ahí me parece que deberíamos poner un poco el foco. A nosotros como integrantes de una organización, ¿en dónde nos afecta el hecho de tener un conflicto? O sea, ¿cómo afecta a la organización toda? Bien, nos afecta porque nosotros modificamos radicalmente el clima organizacional en el cual nosotros nos estamos moviendo, en el cual nosotros interactuamos, que viene a ser nuestro equipo de trabajo, nuestra oficina, en fin, de nuestra área, ¿sí? No necesariamente la organización toda. Eso va a depender de dónde está el conflicto. Bien. Pero en consecuencia, esas contraposiciones de valores, de pensamientos, en fin, de sistema de creencias, de posiciones, es lo que puede causar un problema en cuanto al proceso comunicacional, que es uno de los puntos más importantes donde el equipo o el área donde se está trabajando en la organización está desarrollando un objetivo puntual y común. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, surge un problema, que puede ser un problema de falta de manejo de la inteligencia emocional, que tiene que ver con problemas de relaciones, ¿no? Entendamos la relación como el factor más importante, yo le llamo el tesoro, ¿no? Para el contexto del liderazgo, las relaciones son el tesoro del éxito de los seres humanos. Entonces, Fernando, ¿qué sucede cuando hay conflicto? Entonces, cuando hay conflicto, es muy probable que puedan suceder dos cosas, porque siempre suceden dos cosas, ¿no? Sí. Una es, o se ocasiona el problema, u otra, surge el consenso. Cuando surge el consenso, que es un proceso inteligente en cuanto a la comunicación, y en cuanto también a la habilidad de poder manejar las situaciones desde valores, entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de humildad ontológica, porque muchas veces uno quiere mantener una posición así no tenga razón, es lo que podemos llamar ego, ¿no? Sí. Entonces andamos defendiendo una posición más allá de saber incluso que estamos equivocados, pero no reconocemos las situaciones. Entonces, digamos, habías dicho al inicio, ¿cómo hacemos para prevenir los conflictos en la organización? Bueno, primero, ante todo, tener escucha activa, ¿no? Dicho de otra manera, ser un buen oyente de lo que se está diciendo. Tratar de tener un equilibrio entre la razón y las emociones, porque ser demasiado emocional o ser demasiado racional puede ocasionar también problemas. Entonces el conflicto siempre está latente el conflicto. De hecho, hay autoconflicto también. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas que atentan contra nuestros propios valores, pero las deseamos, ¿me explico? Sí.
Entonces, muchas veces el conflicto va a estar todo el tiempo y ahí nosotros es que tenemos que saber a dónde lo vamos a dirigir. Si lo vamos a dirigir hacia el problema o si lo vamos a dirigir a la solución o al consenso. Si lo dirigimos al problema, obviamente nosotros somos parte del problema y no ser parte de la solución. Entonces, el tema de la escucha activa, escuchar, es un tema fundamental. Nosotros por lo general interrumpimos antes de que el otro haya terminado de exponer las ideas, porque estamos pensando más, estamos más ensimismados de lo que queremos decirle que lo que el otro está diciendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es importante? Tomarse el tiempo correcto para poder ser un buen oyente, ¿sí? Tener escucha activa y buscar la manera de evitar cualquier conflicto o cualquier problema que pueda surgir en la comunicación inicial. Entonces, el saber escuchar es un tema fundamental. Esto calma muchísimo los ánimos. Bien. Otro punto tal vez sea importante. ¿Perdón? ¿Esto podemos conjugarlo también con un poco de empatía? Exactamente, justamente ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Y ponerse en los zapatos de la otra persona. Poder ver cómo es mi punto de vista y cómo es el punto de vista del otro. Esto requiere tener tranquilidad emocional, o maestría emocional. Y una necesariamente acción de lo que recién hablamos, de lo que es la humildad, ¿no? Aceptar que el otro es diferente es un punto importante dentro de la tolerancia. Sí. Y poder comprender que el proceso de relación con el otro implica justamente aceptar que el otro piensa diferente. Y es muy probable que si acepto que el otro es diferente, también él puede hacer que me acepte que yo también lo sea. Entonces, fundamental ser empático, ¿no? Este obviamente todo un trabajo del desarrollo de lo que yo les llamo habilidades sociales o habilidades blandas, también conocidas como habilidades directivas. Una de esas habilidades directivas justamente es la comunicación efectiva. Para que haya comunicación necesitamos ser buenos oyentes. Segundo paso, como recién dijimos, el tema de poner los zapatos de otra persona, que era de empatía. Sí. Para poder empatía yo necesito tener simpatía, que la gente esto un poco que no lo entiende. Pero la simpatía es el momento de querer ayudar al otro, ponerte en la posición del otro. Esto se llama disposición. Salir de nuestra posición para poner en la posición del otro. Es un tema fundamental dentro del contexto. ¿Sí? Eso es primordial. Si nosotros no desarrollamos primero esas partes, es muy probable que no podamos continuar dentro del contexto. Bien, o sea, mirar más allá de mí sería la clave. Claro, mirar más allá de uno mismo, de la posición personal, ponerse en el lugar del otro, buscar empatía. Entonces, otro es la maestría emocional, como dijimos recién, que es conservar esa serenidad, más allá que los demás estén molestos y sin control muchas veces. Bien. Es decir, cada persona debe tener el control de sus emociones y no debe perder ese norte, porque es fundamental esto. ¿Y cómo hacemos con la cuestión de que esto también juega un rol muy importante en el momento de un conflicto? El tema de los gestos, los ademanes, la posición que adopto frente al otro. Eso también creo que es. Por supuesto, porque nosotros tenemos la comunicación tiene sus distintos niveles. Tenemos la comunicación verbal, que tiene nada más que un 7% de importancia, y la gestual y corporal, que es la que nos dice lo que nos otra cosa. Muchas veces podemos estar con los brazos cruzados y decir buen día, y la gente sabe que lo que estamos diciendo es que no es un buen día. ¿Me explico? Sí. Entonces, el gesto y el cuerpo, si bien yo puedo decir buen día sonriendo, contento, y yo sé que el buen día ese significa buen día, y si no, mirar con un gesto molesto, con los brazos cruzados, decir buen día y mover la cabeza, digamos, en costado, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo mal día, no buen día. Entonces Claro. el cuerpo va indicando muchas veces lo que quiero decir. Sería muy bueno que la persona que quiera ser un resolutador efectivo de conflictos tenga conocimiento de programación neurolingüística, porque ahí es donde vamos a aprender muchísimo sobre el tema de la gestualidad y la corporalidad. Nosotros somos seres que tenemos 3 escenarios, los seres humanos tenemos 3 escenarios de percepción. Uno es el lenguaje en sí mismo. ¿Qué nos dice el lenguaje en sí mismo? El otro es el gesto y tercero el cuerpo, cómo nos manejamos con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que está con los brazos cruzados, una persona que está cerrada en sus ideas, muy probable que no le cambiemos la opinión. Tal cual. Por ejemplo, una persona que vende
y tiene al cliente con los brazos cruzados, no le puede vender. Entonces es mejor decirle, ay, qué hermosa su corbata. Entonces el otro abre sus brazos, le muestra la corbata y ahí puede ver. Son técnicas, ¿sí? Sí. Entonces es importante lo mismo, esas técnicas aplicadas, claro, al tema de la resolución del conflicto. Hay que tener claro el tema que se llama rapport, que es la posibilidad de tener un consenso con el otro, que es inconsciente. El rapport viene a ser una especie de equidad entre uno y el otro en cuanto a la comunicación. Bien. Es fundamental todo eso. Entonces creo que para poder resolver un conflicto, ya con el conflicto no se presenta de manera espontánea, es necesario planificar el conflicto. Tener muy claro eso, ¿no? Bien, bien. Saber hacer preguntas, saber escuchar las respuestas, eso tiene que convertirse en un hábito. Y seguimos compartiendo juntos la entrevista a Fernando Peiró sobre el conflicto y cómo abordarlo. Tenemos que incorporarlo a nuestro kit cotidiano, digamos, de abordo. Exacto. Saber decir las cosas, evitar hacer o decir algo que pueda causar daño, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un dicho que dice que no hagamos al otro que no queramos que nos hagan para nosotros. Bueno, esa máxima es una base importantísima dentro de la prevención del conflicto. ¿Sí? Así es. Dicho de otra manera, muchas veces reprimir la lengua. Miren, los argentinos, yo viví casi 10 años en Costa Rica y tienen otra manera de hablar y pensar. De hecho, Costa Rica ha sido considerada por 2 años consecutivos el país más feliz del mundo. No sabía que era interesante. Sí. Qué bueno que sería que como país lo imitemos. Bueno, esta es la idea, pero para eso tenemos que cambiar, entre otras cosas, el lenguaje. Por darte un ejemplo, Costa Rica, preguntas, ¿cómo estás? Esto es del común, ¿no? De gente que no se conoce. ¿Cómo está? Buen día.
pura vida. Y la otra persona dice, qué dicha, ¿sí? Esa es una frase normal de todos los días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Pura vida, qué dicha, ¿no? La versión argentina sería, ¿cómo estás? Tirando para no aflojar. Menos mal. Sí, tal cual. Entonces, tal cual. menos Qué mal, distinto que es cuando las cosas se encaran con una perspectiva totalmente. distinta. Entonces tenemos un montón de contextos, un montón de palabras, de frases, que si bien son sociales o colectivas, y ya son creencias, ¿sí? Entonces, por decirte algo, menos mal. Es decir, todo es malo y eso es menos malo, pero no deja de ser malo. Claro. El que quiere celeste que le cueste, por ejemplo, ¿no? Son frases son que frases estamos acá. Por ejemplo, gracias de nada. Tienen su connotación negativa que a veces influye mucho más que lo positivo. Todo. Por ejemplo, uno pregunta la hora ya. ¿Qué hora es? 15 para las 8. Claro. Preguntamos acá 8 menos 4. Tirando para abajo todo. Sí. Tirando para abajo todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Tener una actitud positiva, que llamamos, que para mí tiene que ver más allá de una actitud, sino con el tema de pensar, no le llamo positivo, sino evolutivamente. Cuando hablamos de evolutivo, hablamos de esa conexión con algo que para muchos es muy fantasioso, pero le llamamos amor. Amor no es regalar, bueno, sí es también, pero digamos, son expresiones. El regalar bombón, el regalar flores, escribir poemas, está bien, podemos describirlo el amor, pero el amor desde el punto de vista desde la empresa, de lo organizacional, desde el manejo de los recursos humanos, por esto le podemos llamar gestión de la felicidad laboral o gestión de la felicidad organizacional. Y tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de poder generar ambientes productivos con satisfacción. Bien. Porque si no hay una incoherencia, lo que podemos llamar inhumanización organizacional, que es lograr alcanzar la rentabilidad que la empresa exige, es decir, lograr una buena producción, pero no necesariamente satisfaciendo los intereses y posiciones del personal que trabaja y no está satisfecho con eso. Entonces, Fernando, ¿cómo podemos decir de que influye esta predisposición de la actitud, digamos, individual de cada uno respecto a cuando surge el problema dentro de la organización? Entonces es importante que para poder comprender que el conflicto surge cuando yo puedo tener contextos de oposición entre una postura y otra postura, pero no necesariamente puedo llegar a tener un problema. El problema es el asunto que después hay que resolverlo. Si yo tengo una actitud evolutiva donde el amor, como decía, pasa a ser una herramienta para poder hacer tres cosas que son fundamentales en los seres humanos y sobre todo a nivel organizacional. Una es trabajar la tolerancia, ¿no? Entender que podemos aceptar las diferencias de los otros. Sí. La segunda es el tema de aprender a perdonar y a perdonarse. Por ejemplo, la palabra meticuloso, para que tengan una idea, la palabra meticuloso es una palabra que viene del latín, donde metus quiere decir miedo. Es decir, una persona que es meticulosa es una persona que tiene miedo de cometer un error en el trabajo que hace, por dar un ejemplo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos un ideal de equipo, donde tenemos un clima organizacional que le llamamos soleado, en vez de tormentoso soleado, y la persona se va a permitir cometer errores, pero entendiendo que hay un compromiso con la excelencia. ¿Me explico? Entonces, cuando trabajamos esa actitud de liderazgo y comprendemos el compromiso, es más, eso se llama engagement, que quiere decir compromiso, justamente, laboral, ¿no? Engagement en equipo significa, es un proceso de fidelización del personal para trabajar estos compromisos importantes del sentido de pertenencia en el grupo. Bien. Entonces, cuando trabajamos el perdón, le podemos perdonar que hemos cometido un error o el compañero cometió un error, sí, es un tema fundamental porque hay un compromiso con la excelencia inicialmente. Es decir, que si el error surge, ese error no es privativo o, digamos, prohibido, sino al contrario, es bienvenido porque ahí es donde se encuentran los procesos correctivos futuros. Por lo general, el error es penado en la organización. ¿Ven? Entonces tiene que haber un proceso de cambio, porque si no el conflicto surge y se convierte en problema. Un error puede ser un problema, un conflicto se convierte en problema. Bien, entonces... Y el otro sería superar miedo, que son los 3 puntos, ¿no? Tolerancia, perdón y superación de miedo son los 3 puntos importantes, donde esta herramienta amor, dentro de lo que es el tema felicidad organizacional,
trabaja para tener equipos saludables, climas organizacionales saludables y que la empresa pueda lograr tener productividad con mayor satisfacción del personal. Qué importante todo el abordaje que nos acabas de hacer sobre cómo encarar los conflictos y con la actitud y las cosas que debemos poner foco para que resolver efectivamente la situación dentro de una organización. Esta gestión de la felicidad, esta idea de ponerse en el lugar del otro, de no hacer lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos, el hecho de cambiar el chip y pensar en manera positiva y cambiar nuestra manera tanto de expresarnos cuando tenemos un conflicto, tanto verbalmente como a través de los ademanes y los gestos. Así que creo que nos has dado una orientación bastante positiva de cómo poder salir de esto que está muy presente en nuestra vida diaria, que son los conflictos. Sí, yo creo que una de las cosas importantes ya para, si quieres finalizar la idea, ¿sí?, es el tema de reemplazar la palabra competencia por colaboración. Creo que este es un tema fundamental hoy entenderlo, porque competencia hablamos, al menos, no se entiende el verdadero significado de competencia. Competencia viene del latín competere, que significa ser más competentes, pero no significa concebir adversarios, ¿no? Entonces nosotros concebimos la competencia como otra persona que está siendo adversaria nuestra, que compite con nosotros a ver quién gana, ¿no? Aquí en el tema del proceso de la negociación hablamos de ganar, sí, por consecuencia hablamos de ser colaboradores, no competidores, y uno autocompite, entonces hablamos de autocompetencia y colaboración. Este es un tema fundamental para poder comprender el tema de cómo resolver conflictos y cómo tener si queremos, un ambiente saludable, un clima organizacional soleado o bien tener felicidad organizacional. Bien. Bueno, abordarlo con una perspectiva de buscar juntos la solución. Exactamente, qué interesante lo que planteas, buscar juntos la solución. Yo creo que esto es fundamental. El tema es eso, ¿no? De tener la referencia de dónde estoy posicionado, si estoy siendo parte del problema o siendo parte de la solución. Si estoy siendo parte de la solución, puede ser una persona muy codiciable en la organización. Es decir, muchas personas van a estar interesadas en que yo pertenezca a esa empresa o a ese grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que está de parte de la solución es una persona creativa. Y la creatividad es una de las habilidades más importantes del liderazgo. Porque nosotros vamos a tener dos contextos importantes. El uno es hacer cosas nuevas, eso es crear. Y la otra es mejorar lo que ya tenemos, que sería innovar. Y estos dos contextos son importantísimos porque si yo tengo la capacidad de poder crear e innovar y además no tengo resistencia al cambio, obviamente esto empieza a generar una rueda de cambio permanente que se hace habitual y ese proceso de dinámica es muy saludable para la organización porque ya no encontramos el aburrimiento de todo lo mismo, ¿no? Claro, eso es lo que tenemos que trabajar, no quedarnos en lo mismo y cambiar. Exactamente, esa es la idea. Pasó por RH Positivo Fernando Peiró, nos estuvo orientando sobre cómo abordar los conflictos tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida organizacional. También podés buscarlo en Facebook, contactarte con él y también él cuenta con libros sobre liderazgo y sobre orientación e introspección personal, así que podés consultarlo, lo googleás y vas a dar con él. Seguí con nosotros aquí en RH Positivo compartiendo juntos este espacio que es nuestro. La sustentabilidad es un camino, una forma de ser y de hacer. Aleteia Desarrollo Sostenible. Asesoramiento de relaciones humanas en el ámbito del trabajo, asesoramiento legal e integral, capacitaciones y más. www.aleteia.com.ar. Búscanos en Facebook, Aleteia Desarrollo Sostenible. Juntos, desarrollando acciones sustentables para un futuro sostenible. Dar un paso al cambio oportuno para nuestras vidas puede ser difícil, tan difícil como saltar hacia la profundidad de un precipicio. Para muchas personas es compleja la aventura de lanzarse o avanzar hacia el encuentro de todo aquello que anhelamos, por dos aspectos. Uno es el miedo a lo desconocido. Lo segundo es
el miedo a perder. Están en un estado de detenimiento donde el sufrimiento parece tan normal que ya es parte de nuestra zona cómoda. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida en situaciones de duda? Que decimos, hago esto, no lo hago, ¿qué pasa si actúo de esta manera? ¿Y si no lo hago? Pero si hubiera hecho tal cosa. Siempre estamos en una situación de duda frente a un cambio. Siempre tenemos miedo. Pero en vez de preguntarnos qué pasaría y los aspectos negativos, ¿por qué no encaramos la situación de otra manera? ¿Por qué no pensamos qué es lo bueno que me puede traer ese cambio? Me puede llevar a descubrir cosas que no conocía, me puede llevar a conocerme más a mí mismo, a descubrirme como profesional, como persona, a conocer más mis talentos, a conocer también más mis dificultades, que me puede llevar a ser mejor cada día. Entonces, yo te invito a que en lugar de estar pensando en lo negativo del cambio, lo mires con lo positivo. Te invito a que medites sobre aquello que te detiene y que rompas las cosas autoimpuestas. No digas no puedo. No por miedo a errar vas a dejar de jugar, dice un dicho. Bueno, entonces no por miedo a equivocarte vas a dejar de cambiar. Hacer siempre lo mismo resulta aburrido, nos lleva a la monotonía. Necesitamos del cambio. Necesitamos del cambio para que se produzca un movimiento dentro de nosotros. Anímate, cambia, movilízate internamente, movilízate como profesional y como persona. Y nuevamente es un placer recibirlo. Él fue nuestro primer invitado en el programa, el licenciado Sergio García Mora, es licenciado en Relaciones Laborales. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a RH Positivo. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Es un gusto hablar con vos otra vez. Bueno, Sergio, en esta oportunidad queremos que nos refresques un poco qué es esto de los indicadores de gestión y People Analytics. Bueno, los indicadores son una herramienta para poder monitorear el desempeño de una organización, ¿no? Analytics, o sea, lo que viene a hacer es, o sea, potenciar esa herramienta, digamos, haciendo análisis multivariados y permitiendo, o sea, hacer como análisis mucho más complejos y profundos. Esa es la diferencia entre una herramienta y la otra. Después, otra de las cosas que te permite hacer Analytics y que es una gran diferencia respecto de los indicadores es cambiar también el tiempo de análisis. Porque incluso el mejor sistema de indicadores que vos tengas, o sea, a lo sumo te va a dar una foto del presente, pero siempre va a ser una foto del pasado. Y con Analytics uno también puede hacer análisis predictivo, con lo cual, o sea, podés tomar decisiones anticipadamente. Bien, con Analytics Antes de que ampliamos la mirada, por decirlo de alguna manera. amplias la mirada, digamos, con análisis más complejos y con análisis hacia el futuro también, ¿no? Y sin tener que esperar a que el problema te reviente en la cara. Que eso también es una de las grandes ventajas que tiene. Es mejor prevenir que curar, dice el dicho, y con People Analytics podemos... Sí. Claro. Sí, podés hacer un diagnóstico mucho más preciso y a futuro y evitarte y prevenir, como vos decís. Y como herramienta para el área de recursos humanos, ¿qué es lo que nos aporta? Más que como herramienta, yo creo que para recursos humanos, o sea, lo más importante es que hay una oportunidad de pisar fuerte dentro de la organización única, usando aprovechando esta disciplina. Porque nosotros, o sea, a diferencia de otras áreas, naturalmente tenemos una función transversal, o sea, que atraviesa toda la organización. Con lo cual nosotros podemos, o sea, tener una mirada no solamente de un tema relacionado solamente con un área, sino también analizar cómo impacta con otras.
porque si bien en comparación con otras áreas como, no sé, ingenierías o finanzas, etcétera, digamos, o sea, tenemos una formación menos dura, digamos, esta mirada más transversal de toda la organización también nos da la oportunidad de ver, bueno, de cómo una cosita que se mueve en un área afecta a otra área. Y que eso a veces en áreas más duras es difícil de que lo logren por los sesgos que ellos tienen, ¿no? Así que eso me parece que es una de las... Es una herramienta versátil, entonces podemos decir, ¿no? Es una herramienta versátil, pero yo creo que lo más importante no es la herramienta en sí, sino la oportunidad que genera para recursos humanos. La oportunidad de picar en punto. Nos decías. Claro, de liderar, de liderar, digamos, el cambio usando información. Bien, Sergio. Vos vas a estar el día 15 de diciembre aquí en San Miguel de Tucumán, le contamos a la gente, dando un curso de indicadores de recursos humanos y People Analytics. Los vas a dar en el Hotel Gardel Park, que queda en la avenida Soldati 330. Contame qué va a poder aprender la gente en este curso. Quizá, bueno, nosotros que estamos en el área, viste, por ahí pensamos de que recursos humanos es como más soft y nos asusta el tema este de indicadores, números. Sí. Eso suele pasar, pero justamente, digamos, lo más importante de trabajar con indicadores o con datos no es el trabajo numérico, o sea, es toda la planificación previa que se puede hacer y después cómo llegamos a la acción, las conclusiones de análisis. Y eso es un poco el eje de nuestros cursos, o sea, en nuestros cursos no hacemos un repaso de cuáles son los indicadores de ausentismo, de capacitación, etcétera, que eso de hecho se los damos en un documento para que lo puedan consultar cuando quieran, y durante la actividad nos centramos mucho en esto, en la planificación, cómo hacemos para detectar necesidades que después realmente eso tengan un correlato en el negocio y que ayuden a mejorar la imagen de recursos humanos dentro de las empresas. Y después, bueno, cómo ideamos estrategias para llevar a la acción esas conclusiones y cómo de alguna manera podemos influir también en la gente que toma decisiones en las organizaciones para que aprueben los proyectos que nosotros presentamos. Esos son los ejes de la actividad que realizaremos el 15 de diciembre en el Hotel Garden Park. Le contamos a la gente que es un curso bastante dinámico, que no es demasiado teórico, sino que el tema es buscar reflexionar y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Hay también un par de justamente lo que buscamos es esto, o sea, lo más interesante del curso no pasa por lo que hacemos nosotros, sino por lo que generan los grupos y por suerte, digamos, en todos los cursos que hemos hecho en todo el país, siempre se han generado intercambios muy ricos y donde el aprendizaje en definitiva se construye entre todos, así que eso está buenísimo. Bueno, entonces recordamos a la gente, el día viernes 15 de diciembre de 9 a 18 en el Hotel Gardel Park, que es en Avenida Soldati 330 aquí en San Miguel de Tucumán, y si no, también se pueden comunicar buscándote en Facebook como Data4HR y ahí les brindas información. Correcto, sí, bueno, y a todos los oyentes del programa, o sea, que nos contacten haciendo mención al programa, o sea, tienen un 15% de descuento, así que eso también como un beneficio para los seguidores del programa. Bueno, entonces aquí a todos nuestros oyentes de Tucumán, un incentivo que les proporciona aquí Sergio para que puedan participar del curso de indicadores de gestión y People Analytics. Buenísimo. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros y te deseamos muchos éxitos. Le contamos a la gente que en el curso anterior agotaste todas las entradas, así que les recomendamos que ya mismo vayan poniéndose en contacto con Sergio para no quedarse afuera. Exacto, sí, por eso volvimos tan rápido a Tucumán, digamos, o sea, quedó mucha gente interesada pidiendo que hagamos una excepción, pero bueno, ya la capacidad de la sala estaba al tope, así que no podíamos hacer nada más en septiembre. Así que bueno, muchísimas gracias, Euge, por el contacto, por la predisposición y por la buena onda de siempre y en la ayuda en la discusión de este curso. No, por favor, para nosotros es un placer. Gracias a vos por compartir
todos tus conocimientos y tus cursos siempre con nosotros. Ya te vamos a tener de nuevo como invitado. Sos nuestra cábala, podemos decir, porque fuiste nuestro primer entrevistado. Está bien, bueno. Cuando quieran, estoy a disposición de ustedes. Y pasó por aquí Sergio García Mora, especialista en indicadores de gestión y People Analytics. Después de haber compartido estos minutos juntos, hemos llegado al final de nuestro programa. Pero no queremos irnos sin recordarte de que podés participar, podés ser parte de RH Positivo. ¿Cómo lo haces? Nos buscás en Facebook como Radio RH Plus y nos mandás un mensaje privado. También seguinos y suscribite a través de nuestra página de YouTube. Nos buscás como Radio RH Plus. Los días miércoles también nos podés escuchar a través de otraradio.xyz. Agradecemos a los colegas de la radio por el apoyo de siempre, especialmente a Franco Paz. Y gracias a vos que es posible RH Positivo. Gracias por sumarte a este espacio donde juntos podemos reconocer, redescubrir, reflexionar, abrirnos a nuevas perspectivas de nuestra profesión, los recursos humanos. Gracias también a mi colega Matías Fernández, que siempre está apoyando al programa. Él se ocupa de la producción y de la edición para que las entrevistas queden impecables y vos puedas disfrutar del conocimiento aportado por todos nuestros colegas. Y así pasó nuestro 6º programa aquí en Radio RH Plus, RH Positivo, un espacio hecho para vos. Te espero en el próximo programa. Chau, chau.